Cuando queremos hablar de los problemas de desigualdad económica, tenemos que partir de ideas muy básicas. Para ello, el mejor concepto o la mejor serie de conceptos es hablar de lo que los economistas denominamos la predistribución, la distribución y la redistribución. ¿A qué se refieren estos tres conceptos? El primero es el de la predistribución, que es, digamos, lo que tiene la gente a mano. Con qué educación, con qué sanidad, con qué justicia tú vives en tu país. Eso viene dado evidentemente por la historia, pero también por las condiciones sociales que marcamos. Hay educación pública para todos, hay sanidad pública para todos, hay justicia para todos. Esto es, digamos, las precondiciones y que permiten que cuando son generalizadas esas sociedades adquieran un nivel de desigualdad muy bajo. A partir de aquí tenemos ya, digamos, los problemas de distribución, que empiezan básicamente con la vida laboral cuando tú tienes que hacer uso de estas cuestiones. Pero evidentemente hay mucha gente que no tiene, entre comillas, vida laboral, porque son rentistas o tienen dinero de sobra para vivir o sencillamente se apartan por problemas sociales o de desigualdad o de marginación de la sociedad. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues básicamente en la distribución estamos hablando de cómo se distribuyen los salarios, las rentas, los beneficios del capital, etcétera. En cada uno de estos apartados podemos extraer conocimientos de esa sociedad. ¿Hay salario mínimo o no hay salario mínimo? ¿El salario medio representa realmente un salario medio o es una moda o hay una gran distancia entre lo que gana el gran ejecutivo y lo que gana el último asalariado? Hay países donde esa distancia no es más de, digamos, 6 o 7 veces, y hay países en los que ha crecido muchísimo, como en España, o países en los que las distancias pueden ser incluso 20, 30, 40 veces esa distancia, ¿no? Y lo mismo pasa también con el capital. ¿Cuánta parte de la población tiene acceso a las acciones de las empresas? ¿Cuánta gente tiene acceso a la vivienda en propiedad? ¿De qué tipo de casas estamos hablando? ¿De casas de 100.000 euros o de medio millón de euros? ¿Vale? Entonces, estas cuestiones nos están marcando esa sociedad. Hasta ahora en esa sociedad no hemos tenido que intervenir. Es cierto que si funciona bien el libre mercado, si no hay posiciones de control por parte de unas empresas o situaciones de monopolio, etcétera, normalmente esas sociedades siguen siendo poco desiguales si encima la predistribución marcaba poca desigualdad. Pero cuando todas estas cosas fallan o cuando históricamente estamos en un proceso de cambio, como en todo el proyecto hemos estudiado desde muy antiguo, desde el siglo XVII hasta ahora, hasta el presente, y ha habido momentos muy determinantes de cambio, hay que intervenir, ¿no? En las sociedades antiguas la intervención era muy pequeña, era por parte de la Iglesia, por parte de la beneficencia, etcétera. Por tanto, nos tenemos que ir a sociedades, digamos, del siglo XIX y el XX. Y la redistribución, ¿qué es? Son los impuestos, básicamente. Es coger de esas rentas con altas desigualdades, en parte de los capitales, convertirlos en infraestructuras para dotar a la predistribución, es decir, ahí tenéis carreteras, ahí tenéis escuelas, ahí tenéis sanidad, etcétera, etcétera, para resolver el problema previo. O también hacer políticas de redistribución en la parte intermedia, ¿no? En la de decir, muy bien, los salarios son bajos, pero hay una política de cubrir situaciones de paro, hay una política de cubrir situaciones de enfermedad, hay una política de incentivar la formación dentro de la carrera laboral, etcétera.
Se ponen más o menos impuestos a los capitales, se ponen más o menos impuestos a las casas, dependiendo de su utilidad o su finalidad, etcétera. Entonces, estos tres planos son los que nos están marcando cómo una sociedad relativamente moderna, a partir del siglo XIX-XX, hace que la desigualdad varíe dentro de ella.